Bien, 3, 2, 1, empezamos. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso de introducción de diseño de políticas contables bajo enfoque NICS. En realidad, en estos días estoy diseñando un curso denominado Políticas Contables, que no está nada alejado de lo que viene a ser el estudio de normas internacionales de contabilidad y en realidad de todo el diseño contable que hemos visto desde que iniciamos nuestro primer día de clases en lo que es la contabilidad, ¿no? Desde que registramos operaciones contables, transacciones contables, hasta el momento que elaboramos estados financieros para la toma de decisiones. Eh, Diseñé esta plantilla que en realidad ya se encuentra mencionada en el marco conceptual, en la NIC SP1 y en todas las normas internacionales de contabilidad del sector público e incluso del sector privado, que finalmente estructuran todo el contenido que debe tener la información que ustedes finalmente producen y que es reflejada en los estados financieros, los cuales son finalmente motivo para toma de decisiones. ¿Ya? Les doy un poquito del alcance de cómo he estructurado este curso. Es solamente un prototipo, lo que les estoy mencionando en pantalla, pero finalmente todos estos datos son rescatados, como les digo nuevamente, del marco conceptual y de las distintas normas internacionales de contabilidad. ¿Ya? En realidad considero que este debe ser el paso a seguir si uno tiene que aprender la contabilidad desde un inicio. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Bien, miren, en esta pantalla que ven en este momento, ustedes pueden ver acá el título Políticas Contables, ¿ya? Cuando ustedes elaboran o preparan información financiera para toma de decisiones, necesariamente tienen que pasar por dos fases. Una es la fase de preparación de estados financieros y otra es la fase de presentación de estados financieros. Entonces, en esta fase de preparación, eh, incurren en dos fases en sí, que es la fase de reconocimiento y la fase de medición. Y en lo que es la presentación, está la presentación en sí y la revelación. En resumen, quiere decir que cada vez que ustedes elaboren políticas contables, tienen que seguir cuatro fases para ustedes poder capturar los hechos económicos y presentarlos en los estados financieros, de tal manera que esta información sea útil para la toma de decisiones. Las cuatro fases que se mencionan en cualquier plan de cuentas a nivel nacional, llámese Perú o cualquier parte del mundo, eh, está ordenado de esta manera, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Todo tipo de transacciones económicas o no económicas finalmente son capturadas y registradas tomando en consideración estas cuatro fases. Evidentemente, queda ahí la duda de por qué estas fases no han sido enseñadas desde un inicio, ¿no? En las aulas universitarias. Pero finalmente es la forma más ordenada y a la vez con mayor confiabilidad de que tú puedas capturar información útil para la toma de decisiones. Están siempre estas cuatro fases incluidas en cualquier captura de algún hecho económico que ustedes vayan a registrar, pero pasando por un filtro que viene a ser la relevancia, representación fiel, materialidad y el costo-beneficio, que finalmente vienen a ser características cualitativas de una información útil para la toma de decisiones y que se encuentran reflejadas en el marco conceptual. ¿Ya? Entonces, nuestro punto de origen, nuestro punto de atención, principalmente vienen a ser los hechos económicos. Estos hechos económicos del que tanto les hablo tienen que ser capturadas a través de estas cuatro fases, ¿sí? Estas cuatro fases que están incluidas dentro de la preparación y presentación de estados financieros. Si ustedes establecen criterios o reglas de juego para capturar esos hechos económicos, tienen que hacerlo en este orden de ideas. Y esas reglas de juego eh, se denominan políticas contables. Esas políticas contables ustedes tienen que distribuirlo entre todo el personal contable que justamente se dedique al registro de transacciones o no transacciones económicas y financieras. ¿Para qué? Para que finalmente todo el grupo contable, todo el equipo de contabilidad, maneje un mismo criterio en cuanto al registro contable de estas transacciones, de estos hechos económicos. Y evidentemente, asegurarse de que toda la información que ustedes están capturando sea útil para la toma de decisiones tomando en cuenta estas variables cualitativas
que de alguna manera sirven como filtro y te aseguran que la información sí o sí va a ser o va a tener un impacto en la toma de decisiones de la entidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Mire, el marco conceptual y diversos párrafos de las distintas normas internacionales siempre hacen mención a hechos pasados, a hechos económicos. Todo parte del hecho de que tenemos una empresa en marcha, ya sea una empresa pública o una empresa privada. Se traduce en que una empresa en marcha viene a ser una empresa que está en actividad. En realidad tiene una larga historia, ¿ya? De por qué esa hipótesis de empresa en marcha. El hecho ahorita es que toda empresa, pública o privada, está expuesto a una serie de hechos económicos. Apenas comienza a realizar actividades, comienzan a generar hechos económicos. Entonces, esos hechos económicos generan variaciones patrimoniales, es decir, esos hechos económicos traen consigo una variación en el patrimonio de la entidad. Es por ello que su ecuación básica contable es igual a activo, es igual a pasivo más patrimonio. Si el pasivo lo pasan en la ecuación a restar, sería activo menos pasivo es igual a patrimonio. ¿Qué nos da esta repetida y rutinaria ecuación básica contable? Que el patrimonio puede variar, ¿sí? Varían tanto el activo como el pasivo. Entonces, justamente cuando la empresa genera hechos económicos, realiza una serie de hechos económicos, genera activos y genera pasivos. Evidentemente, estos activos traen consigo ingresos y estos pasivos traen consigo gastos. Esos 5 elementos finalmente reflejan el hecho económico, son el ADN del hecho económico, ¿ya? Entonces, ¿por qué a la empresa le interesa tanto este hecho económico? Porque justamente mueve el patrimonio de la entidad. Entonces, la idea para mantener esa hipótesis de empresa en marcha es que este patrimonio sea positivo en el tiempo. Y para que sea positivo en el tiempo, la empresa en marcha tiene que tener una planificación inicial, ya unas pautas que contabilidad tiene que seguir para poder capturar el hecho económico y servir de alerta a la vez para decirle a la empresa, oye, por si acaso estás obteniendo resultados negativos, entonces tienes que ir corrigiendo la cantidad de hechos económicos a la que estás expuesto, ¿no? Para que finalmente no desaparezca tu patrimonio y esa empresa en marcha no se convierta en una empresa en liquidación. Los hechos económicos a la que está expuesta una entidad son las que más conocemos, las transacciones comerciales de compra y venta, cobro y pago, pero también tenemos otro tipo de transacciones o hechos económicos que vienen a ser una alta, una baja, una depreciación, una amortización. Es decir, cualquier tipo de transacción que no necesariamente representa una entrada o una salida de dinero. ¿Ya? Entonces, la empresa en marcha en sí está expuesta a una serie de hechos económicos que debe ser nuestro principal punto de atención. ¿Ya? Una vez que ustedes capturan estos hechos económicos, por ejemplo, ¿no? En este caso, tenemos un ejemplo del inventario. El inventario primero lo compras, después lo consumes. Si no llegas a consumirlo, poco a poco se va deteriorando y si se va deteriorando, finalmente lo das de baja, ¿no? Lo donas o lo regalas, pero finalmente lo das de baja. ¿Esto qué nos da a entender? Que cuando ustedes están frente a un hecho económico y poco a poco lo van contabilizando, se dan cuenta que este hecho económico sufre modificaciones, ¿sí? Sufre una serie de modificaciones. Desde el momento en que lo adquieres, lo usas y si no lo usas se deteriora y si no se deteriora, le das de baja, ¿sí? Pero solamente en este caso estoy hablando de un hecho económico en particular, que es el inventario. Ustedes saben que hay una serie de hechos económicos, ¿no? No solamente compran inventario, sino compran maquinaria, generan ventas, compras, cobranzas, pagos a proveedores, pagos a tributos, remuneraciones por pagar, etcétera, etcétera. ¿Sí? El hecho es que cada vez que ustedes capturen distintos hechos económicos, lo capturen siguiente este orden: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Y como les digo ya, para culminar este pequeño antecedente, la empresa se concentra mucho en los hechos económicos porque afecta al patrimonio de esta entidad, afecta justamente esa continuidad, esa hipótesis de empresa en marcha, ¿ya? Por eso que contabilidad, básicamente nuestra carrera contable consiste en no solamente capturar el hecho económico, sino producir información. Somos una especie de mineros, productores, extractores de información y productores de información, para que la gerencia finalmente tome decisiones. Pero la importancia de contabilidad radica
en la calidad de información que estamos capturando para la toma de decisiones. Que finalmente, ¿qué va a hacer la empresa con esa información? Lo que va a hacer es ver cuántos activos tenemos y la manera de reinvertir esos activos, porque al reinvertirlos, esos activos van a generar más entradas de dinero. Al generar más entradas de dinero, nuevamente vamos a volver a reinvertirlos y así el ciclo va a continuar. Y eso va a asegurar que esas constantes reinversiones de dinero en activos genera o asegura la hipótesis de empresa en marcha, ¿sí? Entonces, esta información finalmente nace a raíz de que, o sea, la contabilidad en realidad nace a raíz de que la empresa necesita de la contabilidad para que produzca esta información útil para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, el primer paso que ustedes tienen que llevar a cabo es diseñar una política contable que les permita, en base a este orden que les he mencionado, reconocimiento, medición, presentación y revelación, les va a permitir calcular el hecho económico en sus distintas fases que se encuentran, ya sea cuando lo han comprado, lo han consumido, lo han deteriorado o lo han dado de baja. Para este caso, el hecho económico llamado inventario. ¿Ah? Evidentemente, cuando compras un activo fijo, está sujeto a una depreciación, o cuando compras un intangible, está sujeto a una amortización. Cada hecho económico tiene su matiz de cómo controlar, pero ese control siempre registrarlo a través de estas 4 fases. Entonces, lo importante acá es que antes de pensar tu contabilidad, lo primero que tienes que hacer es diseñar tu política contable. Una vez que tú diseñes tu política contable, es decir, de tus reglas de juego, de cómo contabilizar las operaciones, lo siguiente que tienes que hacer, punto número 2, ¿ya? Punto número 2 es llevar a cabo tus controles internos. Es decir, si tú sabes que tu empresa pública o privada está expuesta a hechos económicos, ¿cómo te aseguras tú que las distintas áreas usuarias de tu empresa te remitan toda la información que tiene algún tipo de impacto económico o financiero en tu empresa? Entonces, para eso tienes que llevar a cabo una serie de acciones de control interno, ¿no? Tienes que cartearles, enviarles documentos, memorándum, pidiendo la información a determinadas áreas usuarias que producen hechos económicos. No todas las áreas usuarias de tu entidad producen hechos económicos, ¿no? Principalmente el área de abastecimientos, el área de venta, el área de tesorería, ¿no? Y tú tienes que ir analizando, ¿no? ¿Qué áreas económicas qué áreas usuarias de tu empresa están en constante actuar con hechos económicos? Entonces, tienes que ir estableciendo tus controles internos que te aseguren que esas áreas usuarias te informen a ti como contabilidad de esos hechos económicos y tú puedas registrarlo haciendo uso justamente de estas políticas contables, ¿ya? Entonces, a ver, un segundo, quiero ver si está corriendo correctamente la grabación. Perfecto, ¿ya? Entonces, como primer paso, diseñen sus políticas contables. Como segundo paso, establezcan sus controles internos para que se aseguren que las áreas usuarias les proporcionen esa información de hechos económicos. Como tercer paso, recién establezcan un procedimiento para registrar contablemente las operaciones proveniente de las áreas usuarias que corresponden a hechos económicos. Y para eso, evidentemente, tienen que tener un plan de cuentas, ¿no? El plan de cuentas, en realidad, cada país lo tiene una codificación distinta, pero da lo mismo, porque finalmente la dinámica de cuentas es la misma, ¿no? Activos debe, pasivos haber, patrimonio al haber. Bueno, esta clase no es tanto para ver tema de dinámica de cuentas, ¿no? Sino para decirles que eh, el registro contable de lo que tanto me preguntan en los grupos de estudio: profesor, ¿cómo se hace tal registro contable? Profesor, ¿cómo se hace tal operación de venta, tal operación de compra? Profesor, ¿qué pasa si tengo una factura? Normalmente no respondo ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque, como ven, estamos olvidando pasos previos necesarios para que ustedes recién puedan registrar sus operaciones. Pasos previos importantes que te sirven de base para estructurar cómo registrar estos hechos económicos. Casi nadie me pregunta qué es un hecho económico. Es más, cuando me dicen o me hablan de una compra, de una venta, de un cobro, de un pago, de una factura, de venta, de compra, no me mencionan o no me dan detalles acerca del hecho económico. De frente quieren saber el asiento contable. Entonces, ¿cómo les puedo enseñar el asiento contable si no tienen la base? Porque si no tienen esta base de cómo capturar el hecho económico a través de estas 4 fases: reconocimiento, medición, presentación y revelación, fases que no solamente se aplican en Perú, sino a nivel mundial, de todo tipo de contabilidad que utiliza el método de devengado. Entonces, en realidad, una vez que ustedes contabilicen las operaciones, no van a saber, o sea,
van a saber cómo contabilizar las operaciones y les va a cuadrar su balance, ¿eh? Su balance de comprobación, su balance general, su estado de balance y pérdidas. Pero el punto es que no van a saber qué hacer con esa información. ¿Entienden? No van a saber qué hacer con eso. Solamente van a saber cómo hacer el asito contable, que finalmente es una labor autómata. Y crean o no, la inteligencia artificial de acá a 10 años va a reemplazar esa labor. Y solamente van a quedar aquellos contadores que sepan cómo tomar decisiones con la información que han producido en su momento. ¿Me entienden? ¿Me entienden por qué es tan importante enfocarse en cómo construir su contabilidad, pero teniendo consigo sus políticas contables, teniendo consigo claramente las reglas de juego de para qué necesito producir esta información, que finalmente es para la toma de decisiones? Entonces, después de haber registrado sus asientos contables, van a hacer sus análisis de cuenta y van a hacer actas de conciliación con las distintas áreas usuarias que les proporcionaron la información. ¿Para qué? Tienen que conciliar obligatoriamente para asegurarse que si él te informó 100, tú en tu contabilidad tienes que tener 100. ¿Me entienden? O sea, no puede haber ni más ni menos, no puede haber diferencia entre lo que las áreas te informaron acerca de sus hechos económicos versus lo que tú estás contabilizando. Una vez que tengas las actas de conciliación, ahí tranquilamente te aseguras de que toda la información de las áreas usuarias han sido al 100% recopiladas y recién ahí puedes hacer tu presentación de estados financieros. Ahora, cuando ustedes elaboran sus estados financieros y ven ahí, ¿no? En el estado de situación financiera o balance general, ven activo corriente, pasivo corriente, no corriente, patrimonio, no es una presentación al azar. ¿Ya? Es una presentación claramente diseñada para elaborar sus ratios financieros. Como ustedes saben, los ratios financieros, tenemos ratios de solvencia, de liquidez, de rentabilidad y de gestión. El ratio financiero de liquidez general, la fórmula es activo corriente entre pasivo corriente. Entonces, ¿de dónde saco esos datos? Ah, justamente del estado de situación financiera. ¿Ven? ¿Ven cómo la estructura del estado de situación financiera no es una casualidad? Está diseñada para obtener ratios y esos ratios ser analizados e interpretados y finalmente tomar una decisión con esos ratios financieros. Por eso que después de la presentación continúa la revelación de los estados financieros y evidentemente en esa revelación hacen una pequeña mención de las políticas contables que ustedes están utilizando y que previamente ya deben tenerlo, políticas contables de reconocimiento, medición, presentación y revelación. También tienen que hacer el análisis vertical y horizontal, ¿no? De sus datos financieros y la elaboración e interpretación de sus ratios financieros. Total son 5 pasos. Tal vez puedan ver más, ¿ya? Tal vez puedan ver más. Pero como ven, esta parte que les hablo acerca de diseñar sus políticas contables, tomando en consideración al hecho económico y estableciendo políticas contables de reconocimiento, medición, presentación y revelación, que finalmente esta literatura es recogida de las normas internacionales de contabilidad, lo que me enseña a mí es a establecer mi doctrina, la doctrina, es decir, del por qué yo hago contabilidad, para qué yo produzco información, para qué, para la toma de decisiones. Lo que ven acá, cuando les sale de controles internos, que hagan sus asientos contables, elaboren sus estados financieros, ¿no? Presentan sus estados financieros, eso solamente es técnica. Y lastimosamente en las salas de estudio, lo que nos enseñan son técnica. Contabilizamos a diario sin saber por qué lo hacemos. O tal vez algunos saben que es para la toma de decisiones. Sí, está como si fuera un cliché comercial, ¿no? La contabilidad es el registro de operaciones para la toma de decisiones. Sí, pues, ¿no? Pero se han hecho la pregunta, ¿cuándo han tomado decisiones? Entonces, eh, eh, tienen que partir de esa premisa, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes asegurarse que la información que ustedes producen va a impactar en la toma de decisiones del gerente? ¿Alguna vez les ha llamado el gerente y decir, oye, tu contabilización, tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, ¿me sirven de algo? ¿Tu caja y bancos? ¿Ven? Ustedes tienen que verse de la manera que son productores de información. Así como ven otro tipo de profesiones, así como ven otro tipo de carreras que dan un valor agregado a la sociedad. Los mineros extraen oro, qué sé yo, los chefs producen platillos exquisitos. La contabilidad también hace algo, da un valor agregado, que en este caso se llama producción de información necesaria para la toma de decisiones, que asegura la vivencia y supervivencia de la entidad o de la empresa en marcha. ¿Ya? Es por eso que primero tienen que establecer las reglas de juego a través de políticas contables que les asegure a ustedes, que les asegure a ustedes
que la estructura de esas reglas de juego contables, de este modelo contable que ven en pantalla, les va a asegurar obtener información de calidad para tomar decisiones. Y después recién preocúpense en cómo utilizar la técnica, ¿no? ¿Qué técnicas utilizo justamente para capturar esa información? ¿Cómo me tienen que entregar la información a las áreas usuarias? ¿Qué asientos contables registrar? ¿Cómo preparar la información, ¿no? Estado de situación financiera, estado de resultados, y cómo hacer mis ratos financieros, y después cómo tomar decisiones. Incluso acá, creo, me atrevería, ya que le estoy hablando, pondría un sexto punto, que es finalmente la finalidad, ¿no? De hacer todo esto, esta producción de información, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones. ¿Sí? La toma de decisiones. Porque si no, ¿de qué vale hacer todo esto, no? ¿Por qué todas estas bases, toda esa política, todo este estudio de las normas internacionales de contabilidad? ¿Por qué? Tengo que estudiar, ¿por qué? Porque simplemente me lo obligan, porque simplemente hay un curso de capacitación que dice curso de normas internacionales de contabilidad, ni GSP1, ni GSP2, ni GSP3. Tiene que haber ustedes tienen que conectarse con el propósito de por qué estudian un determinado tema, ¿no? Entonces, este es solamente las bases de cómo ustedes primero tienen que estructurar su modelo contable para poder capturar información útil para la toma de decisiones, basándose en estas 4 fases, ¿ya? No se preocupen en los asientos contables, en qué cuenta contable le pongo al debe, a ver, eso no es contabilidad en realidad. Bueno, es parte de la contabilidad, ¿no? Pero miren en dónde está esa parte de la contabilidad, de los asientos contables. Por acá, en un recóndito lugar. ¿Y qué pasó con todo esto de acá? Todos estos antecedentes de políticas contables. Preparación, presentación, base de vengado, evaluación de incertidumbre, reconocimiento, medición, presentación, evaluación de los hechos económicos que generan variaciones patrimoniales. O sea, si no estudian estos precedentes, muy difícilmente van a saber por qué estoy haciendo el asiento contable. Y más si hago el asiento contable de manera rutinaria y solamente me cierro en hacer asientos contables o hacer presentación de impuestos. ¿Me entienden? Entonces, justamente este curso de diseño de políticas contables va enfocado a este tema, ¿ya? De establecer el modelo contable que tienen en pantalla. Y este modelo contable lo estoy aplicando, miren, para el rubro de inventarios. Así, les voy a comentar de manera somera cómo funciona, ¿ya? Por ejemplo, ustedes compran inventarios, ¿no? Compran mercaderías. Ok, no hay problema. Compro, acá está, lo estoy pintando de blanco. Empiezo con la adquisición de mercaderías. ¿Cómo registro esa mercadería? Como un inventario, ¿no? Miren, estoy en la fase de reconocimiento. ¿Qué es la fase de reconocimiento? La fase en la cual tú identificas el hecho económico y me dices qué pinta tiene ese hecho económico. ¿Es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto? ¿Cuál es su ADN? Solamente hay 5. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Si estoy comprando mercadería, evidentemente estoy frente a un inventario. No, a un activo, perdón, a un activo. Pero en el reconocimiento lo que te pregunta es, ok, es un activo, pero dime qué tipo de activo es. Puede ser caja y bancos, cuentas por cobrar, gastos pagados por anticipado, intangibles, propiedad, planta de equipo, inventarios. ¿Qué tipo de activo es? O sea, dale nombre y apellido. Es un activo, nombre, del tipo inventario, apellido. ¿Me entienden? Esa es la fase de reconocimiento. Pero para reconocerlo como un activo, evidentemente tienes que saber si tienes control sobre ese activo, si proviene de un hecho pasado, un hecho económico pasado, y si te va a generar un beneficio económico o un potencial de servicio. Evidentemente, toda esta forma de identificar si estás frente a un activo llamado inventario trae consigo estudiar cada uno de estos conceptos, como control, beneficio y potencial, que te va a poder ayudar a saber si estás frente o no a un activo que está acá, como ven en pantalla, en la NIC SP12, en los párrafos 9 y en la NIC SP1, ¿no? Del párrafo 7 al 11. Justamente acá lo pongo como comentario de guía, ¿no? Este hecho económico llamado inventario, evidentemente, está en gran parte, la literatura está siendo obtenida de la NIGSP 12, ¿ya? Inventarios. Una vez que lo compro, ok, lo registro como inventario, ¿no? Pero ese es el reconocimiento inicial. Cuando tú compras mercadería, por ejemplo, papelería, es un inventario, ¿no? Papelería para oficina, para imprimir, qué sé yo, una serie de reportes. Pero este es un hecho económico inicial, ¿no? El hecho económico de por sí no es estático, va a ir cambiando de acuerdo al uso que le des. Entonces yo ya compré un activo llamado inventario, ¿ok? Y después lo voy a tener que usar y al utilizarlo ya no va a ser un inventario, sino se va a convertir en un gasto, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo uso y lo tengo en almacén? Evidentemente,
evidentemente, conforme pasa el tiempo, ese inventario se va a ir deteriorando y ya no va a costarme lo que me costó inicialmente al momento de adquirirlo y va a sufrir un deterioro, lo cual me va a traer consigo a que lo venda o lo done y finalmente voy a tener que dar baja a ese activo. Esta es solamente la fase de reconocimiento. Miren, inventario, gasto, ¿no? Al momento de uso, inventario al momento de comprarlo, gasto al momento de usarlo, gasto al momento de deteriorarlo y la baja del inventario. Pero como ven, eh, en este caso, en el reconocimiento, solamente me pregunto si es un activo, si es un gasto, o si es un pasivo, o si es un patrimonio, o es un ingreso. En la fase de reconocimiento, lo único que te pregunta la política contable es frente a cuál de los 5 elementos te encuentras presente. En cambio, en la fase de medición, lo que haces es seleccionar la base de medición que vas a utilizar en cada momento en que se va mutando el hecho económico. ¿Ya? En la adquisición, uso, deterioro o baja. Tú tienes que seleccionar de tantas bases de medición el costo que más te sea útil para finalmente tomar una decisión. Esa es en la fase de medición. En la fase de presentación, evidentemente el inventario tienes que registrarlo de acuerdo a la NIC SP12 en el rubro inventarios neto de desvalorización. Y en notas a los estados en revelación, perdón, tienes que registrar en notas a los estados financieros datos, ¿no? Referentes a ese inventario que has adquirido o que has consumido o que has deteriorado o que has dado de baja, ¿no? Todos esos datos de cómo lo compraste, cómo lo estás consumiendo, a qué valor lo estás consumiendo, qué costo de ventas estás utilizando, ya sea método promedio, método de PEPs, webs, qué sé yo. Ese tipo de detalles minuciosos de cómo estás tratando el hecho económico desde la compra de un activo hasta que lo consumes, lo deterioras y lo das de baja, esos detalles a cierta fecha de cortes tienes que ir revelándolo en notas a los estados financieros. Por eso que es necesario que toda tu información de hechos económicos necesariamente pase por esas 4 fases. ¿Ya? Después piensa en la técnica. Después piensa en cómo contabilizarlo, cómo presentarlo, cómo revelarlo, cómo tomar decisiones. Primero asegúrate que la información que esté capturada pase por este filtro, por una política contable, que trae consigo materialidad, representación fiel, costo-beneficio, relevancia, ¿no? Esencia sobre la forma, qué sé yo, hay una serie de variables. Como ven, es un tema de tratar en un solo video. Pero este es en sí el esquema o la plantilla base con la cual se piensa elaborar este curso de diseño de políticas contables, que finalmente lo único que hace es extraer información de distintas normas internacionales de contabilidad, pero aterrizados en el modelo contable que ustedes ven en pantalla. Y evidentemente complementados con casuística real. ¿Ya? Eso más que todo era lo que quería comentarles. Les habré hablado del inventario, pero indirectamente también les he hablado de marco conceptual, NIC SP1, NIC SP12. Conforme vayan viendo determinado hecho económico, van a ir capturando literatura de los distintos normas internacionales de contabilidad, ¿no? De las distintas estándares de contabilidad, que finalmente les van a traer consigo que ustedes elaboren sí o sí sus políticas contables. Todo esto se trata de políticas contables. Todo esto se trata de políticas contables. Ahora háganse la pregunta, ¿por qué tanto nos enseñan a hacer asientos contables, no? ¿Por qué no nos enseñan las bases? ¿Por qué solamente me enseñan la técnica? Esto, ¿no? Hacer asientos contables. ¿Sí? Bien, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco su participación y voy a dejarles colgado el video del día de hoy. Nada, espero contar con su participación en las siguientes clases de este pequeño microcurso de diseño de políticas contables. Eso es todo y gracias con todos.